Visibilizar a un líder político no es parcializarse. Por supuesto. Ataque. A veces se produce una intifada periodística. Algunos medios y periodistas pueden en forma clandestina o en la superficie atacar de distintas formas el poder autoritario. Eso hacemos nosotros. Cuando Argentina era una democracia y en Chile estaba todavía la dictadura de Pinochet, el entonces primer ministro italiano Benito Grassi quiso financiar una radio para transmitir desde las provincias argentinas limítrofes hacia el interior de Chile. Iniciativa que el presidente argentino de entonces, Raúl Alfonsín, no aprobó, según el recuerdo del expresidente chileno Ricardo Lagos. No sucede a nosotros. Nosotros atacamos el sistema totalitario de distintas formas y está dentro del periodismo, está dentro de ser un buen periodista. El periodismo como escuela, un periodismo que entiende que la suya es una profesión democrática, se convierte en un factor muy positivo para la transición y termina siendo escuela de democracia para los adultos. En Brasil los dos poderosos diarios de São Paulo, el Folha y el Estado, O Estado, fueron luces importantes para la apertura. En la lenta transición brasileña, ambos medios no pararon de presionar por el cambio, a diferencia de la televisión Globo, que tenía una actitud sin autonomía frente a la dictadura militar. En la última etapa de la transición, todavía el Globo era muy lenta en realizar su propio tránsito, y en las manifestaciones públicas sus camiones eran agredidos. Democracia. Resulta un valor fuerte para la transición en la cultura democrática de quienes están en los medios. Los periodistas demócratas tienen que llegar antes que la democracia. De la misma manera que el rey Juan Carlos era constitucional antes de la llegada de la Constitución. Cuenta Felipe González que cuando el rey recibe el poder, toma la decisión de no ejercerlo en forma absoluta, sino que lo delega en Adolfo Suárez como si la Constitución estuviera vigente. En ese momento el rey ejerce como monarca constitucional, sin que haya una constitución todavía. Adolfo Suárez también inició su mandato como si se tratase de un presidente constitucional, desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad. Eso es lo que permite construir instituciones que se consoliden, pues sus líderes tienen una cultura consecuente con estas instituciones. A esto se refiere quien fue presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien considera clave para la transición que haya medios de comunicación educados, que no se limiten a buscar historias sensacionalistas y mantengan el interés de la población en el proceso de cambio. Para resumir, la democracia es determinante para un periodista. Ser democrático, antes que nada, tener claro lo que es la democracia, bien claro. Y en un sistema democrático, por ejemplo, un dirigente, un representante, un funcionario está para servir al pueblo y no hacerse servir. En la última parte aquí lo dice claro. El periodista está para servir al pueblo, incondicionalmente. El periodismo ya es viejo y sabemos de que es bien arriesgado ser un periodista. Y si son aquellos reporteros de guerra y eso, no, muchos han perdido la vida y han regresado mutilados. Pero si no están allí, no se logran obtener evidencia que sirvan como testimonio de lo que luego repercute, incluso forma parte, mira que me hizo, forma parte de la historia. Oh, mira aquello, mira, logramos este éxito. Pero logramos este éxito gracias a que un periodista decidió sacrificarse y ponerse dentro de las balas para poder tomar esa evidencia y que eso luego quede como parte de nuestra historia. Entonces, caramba, pienso que el trabajo periodístico sí es bien importante, pero al contracomunismo no le interesa.
Al castrocomunismo no le interesa que el periodismo sea libre y sea y tenga libertad de movimiento y esa cosa. Pero sí, realmente el periodismo es un oficio sacrificado. Mucho, no recuerdo la cifra, pero estaba viendo ahí que hay una cantidad de periodistas que mueren todos los años alrededor del mundo, porque Cuba no es el único país que está chivado por ahí, es el más chivado, pero no es el único que está chivado. Y hay muchos periodistas que mueren por ahí haciendo su trabajo periodístico. Hay algo que yo quisiera, recalcar en este tema, acerca de la democracia. Estamos en el 2017. Supuestamente, el año que viene hay elecciones generales en Cuba. ¿Qué quiere decir que hay elecciones generales? Que no son las simples elecciones de un delegado, un títere del supuesto poder popular a nivel de base. Son las elecciones que deciden quién va a gobernar o quién va a llevar las riendas de lo que supuestamente ellos entienden por gobernar esta finca gigante con 11 millones de súbditos. De aborígenes. Y es importante tener en cuenta de que ellos van a querer dar una visión diferente a partir del 2018, de poner como figura preponderante o como figura principal un rostro quizás bien parecido, alguien que literalmente sus manos no estén bañadas de sangre, ni que estén involucradas en crímenes de ningún tipo. Entiéndase el barco 20 aniversario en Río Canima, matanza en el 80, entiéndase el remolcador 13 de marzo en el 94, entiéndanse todos los miles de cubanos que han perdido su vida en barrigas de tiburones y ahogados tratando de escapar de esta dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos van a tratar de darle al mundo una nueva visión democrática o de una determinada democracia a partir del año que viene, pero que definitivamente no va a ser democracia. Porque los actores fundamentales de esta democracia o el principal director de la orquesta va a seguir siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. A menos que en Cuba se emita una nueva ley electoral. Ojo, a menos que en Cuba se emita una nueva ley electoral donde esta ley de una manera establezca las divisiones de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a menos que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba deje de ser el órgano rector del Estado y de la sociedad en Cuba, no va a haber democracia en esta nación. No va a haber cambio, no va a haber libertad de prensa, no va a haber libertad de expresión, no van a haber derechos humanos fundamentales y tampoco derechos constitucionales, porque ellos mismos pisotean la Constitución que cambiaron en el 76, que volvieron a cambiar en el 2002 y que está presta a cambiarse, porque hay una cierta institucionalización de la sociedad cubana, se observa, se da a entrever a trasluz que quieren institucionalizar la sociedad, pero nada, es parte del escenario, parte de los trucos de personas como David Copperfield, como Houdini. Son trucos de escapismo para marcar un impas, engañar a la opinión internacional, seguirlas teniendo, perdónenme la frase, idiotizadas, que es lo único que han logrado, y seguir detrás de la fachada de esa falsa democracia con una dictadura, con otro nombre, y creo que muy importante es que la lucha de nosotros
o la función que nosotros hacemos, si se le pone un nombre, está condenada al fracaso. Más allá de la persona que está diseñada o de la persona que está manejando los hilos que gobiernan los títeres que están detrás de él, no es la persona en sí, sino es lo que representa a esa persona. Hoy tiene apellido Castro, mañana puede tener apellido Díaz Canel, mañana puede tener otro apellido. No es contra el apellido, es contra la persona que manipula el régimen en beneficio propio y en detrimento de la sociedad. Yo creo eso es fundamental, pero hay una cosa, y voy a salir un poquito del tema y verán por qué voy a salir. Cuando vino toda esta historia del cuentapropismo, de autorizar ciertos negocios que que antiguamente eran ilegales, hoy podemos ver que hay muchos restaurantes y muchos de esos negocios que han tenido tremendo auge. Pero cuando van a la historia de esos negocios, vamos a ver que esos negocios estaban funcionando mucho antes de que fuese legal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegó el momento, lo único que tenían que hacer es dar una firmita y ya se convertía en un negocio legal. Pero ya tenían experiencia de trabajo anterior y hoy son los restaurantes y los grandes negocios que están floreciendo de alguna forma, aún enfrentándose a las trabas, pero bueno, eso no es el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como voces dentro de una dictadura, yo pienso que este es el entrenamiento. Es decir, estamos hablando de democracia, pero si tú no vas entrenándote para la democracia, cuando llegue el momento te quedas como, bueno, y disculpe la palabra, what the fuck. ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo actúo? No. El periodismo debe de entrenarse y debe de practicar la democracia desde la dictadura, para cuando llegue el momento, realmente, entonces saber cómo actuar, saber cómo proyectarse. Y otra cosa muy fundamental que creo que es importante es que el periodismo, aún en democracia, tiene que estar ahí con el dedo señalando como juez en una sociedad. Es decir, ya mañana pasamos a ser un Estado democrático y ya, es decir, y dejamos nuestro trabajo. No, para nada. Ahí tenemos que seguir, porque también hay que recordar que la democracia, como mismo dice las escrituras, también viene siendo como un tesoro. Dice las escrituras que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También la democracia debe ser ese tesoro. Hay que ocuparse en ella cuando se tenga. Y lo otro es que debemos estar claros que estamos en momentos decisivos de la historia de la nación. Es decir, después de 50 y tantos años, yo creo que estos son los momentos decisivos y hay que saber cómo actuar. Y que puede llegar el momento, y estoy convencido de eso, de que nos pueden poner, es decir, una máscara delante, una máscara de que ya es una nación democrática, una máscara de que ya es una nación constitucional, pero nosotros tenemos que estar claros y saber identificar quién está detrás del telón. Y por ende, demostrarle al cubano primero quién está detrás del telón y luego demostrarle a la comunidad internacional como voces de aquellos que no pueden exponerlo delante de cámara. Verdad. La materia básica sobre la que trabaja el periodismo es la información, y esa es también una de las claves de las transiciones. Fue muy interesante el caso indonesio. El nuevo líder que llega tras la salida del dictador recibe en su mesa de trabajo, en su primer día, una enorme cantidad de informes de inteligencia que no coincidían entre sí. Una telaraña de teorías o informaciones incompletas que forman lo que los militares llaman la niebla de la guerra. Leía aquellos informes minuciosamente y no coincidían. ¿Cómo averiguar cuál decía la verdad? Dijo B.J. Habibie, sucesor en 1998 del dictador Surcano. Frente a ese contexto, la única manera de equilibrar todos esos datos, y fíjense bien en esto, y escuchen bien y ténganlo bien en cuenta, la única manera de equilibrar todos esos datos tan confusos era recurrir a la ayuda de los propios ciudadanos. Por eso, a las 24 horas de convertirme en presidente, decidí instaurar la libertad de prensa.
Instaurar la libertad de expresión me permitió obtener información fidedigna sobre la opinión que la población tenía de mi gestión. El primer ministro español Felipe González agrega que por primera vez en la historia del ser humano y del poder político, eso que siempre hemos pensado acerca de que la información es poder, ha cambiado. La información hoy es un bien como el aire. Está a disposición de todo. Todo lo que ocurre, incluso lo más secreto, se sabe. El poder es la coordinación de la información relevante para el propósito que tienen como gobernantes. Está un poquito enredado esto, ¿eh? No. No, yo no creo que esté enredado. Porque la dictadura, en lugar de tener una conformación, una estructura social que informe, tiene una estructura o forma una estructura social y política también y económica de fraude para mantener el poder. Y secretismo. Eso es un arrastre. Ahí está bien claro que cuando él toma hasta los informes de contrainteligencia, Él ganó, permitiendo la libertad de prensa, todo ganó. está, ¿cómo diría yo?, oculto, sepultado. ¿Y cuál es el papel entonces cuando se instaura la libertad de prensa? Aquí en Cuba tenemos el ejemplo claro de todas esas cosas, de que todo es un fraude, o no todo, no puedo resumir la palabra todo, Sí, pero está cerquita el de ahí, 90%, está cerquita de ahí. pero es la misma estructura gubernamental la que permite que todo eso se desarrolle Sí. para mantener el poder. La libertad de prensa es esencial. Bueno, yo lo que quiero decir es que el periodista en esta situación viene a ser vulgarmente como el chismoso. O sea, tiene que estar detallando la realidad de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en la actualidad. A nosotros los periodistas nos califican así, porque estamos dando a conocer lo que el gobierno no quiere que se conozca, lo que ellos esconden, lo que el gobierno no quiere que se sepa, nosotros le damos cobertura al pueblo de conocimiento acerca de todo lo que está pasando y en todas las circunstancias.